Listo. Entonces, como les comentaba, no buscamos obras terminadas y grandiosas, más bien buscamos los procesos y los diálogos. Y eso es lo que es lo más importante en esto, ¿no? Y el disfrute, ¿no? Es esta cuestión de disfrutar esta exploración y de equivocarse y de experimentar de nuevo, ¿no? Y de abrir espacios, ¿no? De estos encuentros. Bueno, ya con esto pasamos con nuestra última ponente, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Y pues nada, vamos contigo. Vale. ¿Ahí están viendo? Sí, Bueno, yo hace 2 años tuve un sueño con mi bisabuela que me desperté y me llamó mucho la atención y empecé a preguntar a mis familiares sobre ella y así me enteré que su mamá fue espiritista. Leí un libro que escribió un tío lejano en el cual habla, pero habla sobre todo de los hombres de la familia. Y entonces de las mujeres se saben cosas, pero como datos así medio sueltos, y decidí empezar a rellenar esos huecos con un poco de ficción, basándome un poco en imágenes, sensaciones y sobre todo como estas energías que de pronto se sienten estancadas, que no entiendes muy bien si vienen de ti o de más arriba. Y bueno, empecé a hacer como este mapa enorme de árbol familiar, yéndome lo más arriba que encontré en internet, preguntando. Pero sobre todo, este mapa me sirvió mucho para hacer anotaciones como de ciertos aspectos de ficción o imágenes internas que yo he tenido siempre y que el tener a estas mujeres como arquetipo me ha ayudado mucho para empezar a darles forma justo a estas imágenes que de pronto no me explico. Como de pronto soñar mucho con cocodrilos, tengo esta sensación de que había una mujer cocodrilo vestida de camisón, esta posibilidad de usar un sombrero como una nave para viajar en los tiempos, un poco haciéndome, o bueno, ayudándome de esta sensación de que mi tatarabuela era espiritista y como metiéndome mucho en el mundo de la magia y de lo que puede llegar a ser posible. Y bueno, este es nada más así como el mapa que hice hace 2 años, que he ido de pronto llenando con más datos y demás. Y por acá tengo unos primeros, bueno, digamos que son 3 mujeres. Mi tatarabuela, que es la que era espiritista, mi bisabuela, que la imagen interna con la que he impregnado es esta idea de que por no saber usar sus poderes, se le pegaban los cubiertos. O sea, en este despertar de la magia y de saber cómo usar un poder, en el proceso se le pegaban los cubiertos. Y a esta otra que se llama Celia, que siempre tengo, o sea, cuando estoy en momentos de mucho estrés o mucha irritabilidad, escucho y me imagino que se rompen vidrios. Entonces, a ella le deposité esta historia en la que ella se da cuenta que cada vez que pasa algo o hay una energía que se tiene que romper, precisamente se cae algo de vidrio y se vuelve un poco adicta a ella misma empezar a romper cosas como para constantemente estar cortando energías, malos pensamientos y demás. Y bueno, en ese sentido empecé, justo al principio yo quería relatar estas historias de manera narrativa y literaria, pero en la literatura nunca o sea, me aburre un poco cuando los textos son súper descriptivos y me gusta más cuando van como a la esencia del personaje. Y cuando hace un año tomé un curso de foto que me abrió esta posibilidad de más bien hacer esto de manera fotográfica y de pronto acompañarme con textos, entonces empecé a jugar mucho con el archivo familiar que encontré de no sé muy bien qué es de mí, es una familiar supongo muy lejana, y saqué varias fotos de archivo de su Facebook, ayudándome de Photoshop y demás como para subirle la calidad, y empecé a hacer estos collages justo como para meterme en este mundo mágico en el que de pronto estás en un espacio y se te desabarata como todo el entorno, la presencia de fantasmas o de espíritus que te comunican, la propia sombra. Tengo también otra imagen que no sé si es imagen o es más bien como un miedo, como un sueño, siempre ha sido con los ojos, con el hecho de quedarme ciega,
con reconocer que muchas personas que pierden este sentido de la vista desarrollan entonces otro tipo de poderes, como pues de poder ver mucho más allá de lo ocular. Y un tema central que estoy desarrollando aquí, que ha sido muy intuitivo, es sentir que en alguna meditación con psicodélicos tuve esta visión de que no tenía claro si era mi tatarabuela o quién, pero como que había sacrificado un hijo o abortado un hijo un poco como para tener otro tipo de poder. Esa culpa se quedó muy estancada en mi familia generación tras generación y se ha repetido más o menos esta historia de que hay un hijo que se muere. O sea, por ejemplo, un hermano mío se murió, la hermana de mi mamá se murió. Entonces, bueno, aquí empiezo a representar un poco esas muertes y esas culpas que pasan a través de generaciones y que de alguna manera se siguen representando en el mundo. Y me gustó mucho que Bruno hablara precisamente de los procesos, porque aquí les traigo justo como desde el origen todas las pruebas que he hecho, de pronto intentar con transfer, de pronto intentar con collage. Estuve haciendo muchas pruebas de transfer en tela, de bordar, de hacer collages pero con transfer, de probar con cianotipias. Y también sobre todo con la inteligencia artificial, que se me ha hecho un proceso súper hermoso porque es un poco como soñar despierto y como una cosa muy psicoanalítica en la que te sale una imagen, te llama la atención un símbolo, sigues por ese camino y como que siento que vas desarrollando mucho esas cosas internas y van saliendo azares que son muy maravillosos. Y entonces, bueno, tenía como muchas historias, varias abuelas, muchas exploraciones de técnicas y posibles salidas. Y en esa confusión, o más bien sentirme muy abrumada de tanta posibilidad, decidí por lo pronto enfocarme en mi tatarabuela, que es, digamos, la mamá de estas dos, y este momento en el que ella empieza esta iniciación al mundo del espiritismo, y con esto abrir las puertas a dimensiones, a navegar en el tiempo y demás. Y empecé a hacer un ejercicio de hacer un fotolibro, que también este formato, un segundito, este formato me ayudó mucho a como empezar a desarrollar de manera quizás lineal y a obligarme a empezar a homologar un poco los estilos fotográficos que voy a utilizar. Aquí les voy a mostrar, digamos, los resultados más recientes de este inicio. Aquí está, como que hoy todos tenemos un poco de tos, ¿qué es esto? Y este juego, entre que sea foto de archivo con foto que yo he ido sacando en el presente. Voy a pasarlas un poquito y las iré comentando. Y bueno, una situación que me ha pasado es que yo empecé queriendo contar de manera muy literal esta historia de esta mujer que es mi tatarabuela, que de ella sí se sabe que sufría mucho porque su marido se la vivía de viaje y entonces pues ella se sentía muy sola y de hecho tiene varios poemas en los que habla de esta soledad. Y en mi historia de ficción yo quise empezar a relatar que lo que ella quería no era tanto que su marido estuviera en casa, sino más bien poder ser ella la que iba a esas aventuras. Y entonces hace como una magia para cambiar de lugar con este marido. Y a la hora de hacer este intercambio energético, el pago que se le pide es que, bueno, no se le pide, más bien el pago que sucede es que el hijo de pronto desaparece y ella se queda como pues intentando encontrarlo y usa todo tipo de técnicas, justo como el espiritismo, el usar la cámara fotográfica para llamar espíritus y demás artes como oraculares para poder contactar o encontrar a este hijo que de pronto desapareció. Y pensaba justo mucho acompañar las imágenes con mucho texto para contar esta historia, pero recientemente hice el esfuerzo de por un tiempo eliminar lo más posible el texto y lograr que la serie fotográfica en sí misma sea muy evocativa. Si bien no se entienda tal cual qué es lo que está pasando, como que haya esta sensación de iniciación, de magia, de búsqueda, de duelo, y este ha sido el resultado.
Otra cosa que me ha demandado mucho este proyecto, que es lo que me gusta mucho de los procesos, que es como si el mismo proyecto te fuera indicando qué es lo que necesita de ti, ¿no? Y tú nada más te abres a escuchar o a darle forma a eso que la historia te pide. Y este proyecto me ha pedido justo mucho el cuerpo, la corporalidad, ser yo la que está ahí y un poco justo convertirme en ese envase y en ese estado de performatividad o de ritual para contactar con la energía de mi tatarabuela y que haga los movimientos que requiera a través de mí. Entonces, bueno, esto es un poco de mezcla de fotos mías con fotos de archivo. Esta entrada al mundo de la magia que requiere bastante valentía porque te pide desprenderte de lo que conoces, del ego, de la materia, para entrar a estos otros mundos que son mucho más oníricos y de alguna manera quizá fragmentados. Perdón por la interrupción, Alejandra. ¿Será que Sí, puedo hacer zoom? ¿Será que puedo hacer un poquito más de zoom a las sí. imágenes para ver un poquito más de detalle? Gracias. Gracias. A ver, me regreso un poquito. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Qué diferencia. Gracias. Y bueno, también lo que me ha gustado ahora es quizá también alejarme un poco de la historia tal cual que quería contar, muy narrativa y muy literal, a un poco abrir el espectro a hablar más de la psique de las mujeres. Justo mi hermana, que creo que está por aquí, me regaló un libro que habla de los arquetipos de las diosas de Grecia y usan a estas diosas precisamente para hablar de los arquetipos de las mujeres en general. Un poco lo que hacía Jung, pero Jung hacía los arquetipos quizá más en lo masculino y ella es la primera que habla más de la psique y del arquetipo femenino. Y siempre sale justo la bruja, me ha pasado compartiendo en otros espacios que se me ha hecho muy bello, que muchas de estas imágenes que yo creía que eran muy propias, como los vidrios que se rompen o precisamente la bruja que un poco da al hijo a cambio de cierto poder, he visto que muchas mujeres hablando de sus procesos traen estos temas. Entonces quisiera un poco hablar de estos, o sea, usar estos símbolos, estos arquetipos, esta cosa que ocurre en la psique femenina y lograr transmitirla a través de las imágenes y de este relato. El intercambio energético, la transmutación en lo sutil que cae como avalancha en la materia. Y justo aquí un poco empiezo a aparecer yo, ¿no? Como este espacio en el que esa historia, ese karma, esa energía aparece y surge la necesidad de hacer una transmutación con toda esta información generacional. Y bueno, digamos que hasta aquí llevo como esta primera línea o secuencia que me funciona para entender cómo quiero que sea el fotolibro. Hay muchos temas más que quiero desarrollar, como el tema de su casa, que justamente también como son las sincronías. Mi hermana ahorita está viviendo así a 2 pasos de la casa de esta tatarabuela. Con mi mamá la fuimos a visitar, o sea, tocamos el timbre, nos abrió un científico que estaba como, o sea, como todo confundido y nos decía que esa casa para él había sido una maldición porque él no había podido hacer su vida por heredar esa casa. Y entonces, bueno, como que siento que es una historia que hay mucho que desarrollar. Estas son más como mis bocetos, un poco en inteligencia artificial, de esta parte en la que se usa la cámara fotográfica para invocar espíritus. Y entonces le sucede que a la hora de empezar a invocar espíritus, hay unos que no se quieren ir. Hay un poeta que aparece y lo persiguen las moscas, y por más que ella ya quiere sacarlo de su casa, no encuentra la manera. Y como ese lo visitan otros. Entonces, toda esta parte es apenas muy bocetaje, he hecho muchas cosas en inteligencia artificial, justamente como en esta idea de que, claro, es increíble pensar en la magia y en invocar espíritus y tener poderes, pero al final también hay un gran ejercicio de dominar estos poderes y de dominar al espíritu que aparece y de dominar a las voces que aparecen.
Y sea así que estemos hablando del mundo de la magia, siento que sucede mucho en el mundo en la psique como tal. O sea, hay que aprender a dominar como las energías que nos habitan y que nos dicen y el sí y el no. Entonces, bueno, todas estas imágenes justo son de inteligencia artificial, son de bocetaje. Estoy viendo cómo logro hacer esto usando mi propio cuerpo. Ha sido todo un reto justo intentar llevar al mundo fotográfico las cosas que son invisibles y que no existen, pero me gusta un montón. Más bocetajes de estos fantasmas que aparecen y se quedan en las paredes. Y bueno, traje esto como proceso porque lo que más me ha parecido hermoso de este recorrido es justo no saber qué estoy haciendo y confiar y dejar que las imágenes aparezcan y ver cómo salen y hacer 1 millón de pruebas y descartar. Como que siento que al principio de pronto llegas a algo que te gusta, ¿no? Como la inteligencia artificial, aquí habían unas imágenes que me llaman un montón la atención, o hasta estos mismos ejercicios que en sí mismos me funcionan, me gustan, me parecen evocativos, pero a la hora de ya intentar llevar el proyecto a este otro estado de fotolibro, de algo cerrado, de algo que sea coherente, que se sostenga, ha sido todo un proceso de ir descartando y descartando y descartando, y muchas imágenes que para mí son hermosas, saber que las tengo que dejar ir, y eso me parece muy poético en este hacer artístico, como saber decidir que sí, que no, dejar ir cosas, pero darnos cuenta que eso que estuvo en algún momento de alguna manera está presente en latencia, en lo que de alguna manera sí vamos a dejar que esté presente. Entonces todo un acto como de confianza y pues sí, de dejarse envolver por el proyecto y que el proyecto vaya indicando. Acá tengo muchas otras fotografías o cosas que he ido descartando porque por lo pronto no van en esa línea. Y pues me parece que básicamente eso es todo. Gracias, Alejandra. Sí, nomás. Y muy interesante ver todas estas imágenes que estás descartando. Exactamente, yo creo que eso es muy poderoso en todo el proceso. Eh, Obviamente, pues tenemos referentes Maya Deren, ¿no? Con toda esta exploración que hizo en Haití, que se fue a iniciarse en toda la magia vudú, ¿no? Afro, americana, y que incluso dicen que murió porque reveló algunos secretos de estos otros encuentros con otros universos y murió a los 40 y tantos años en su departamento de Nueva York por castigo de estos espíritus, ¿no? Porque no supo mantener el secreto, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que estas que les llamaban brujas o los aquelarres en realidad eran mujeres con conocimiento, ¿no? Con que les llamaban magia, pero era en realidad era todo este conocimiento acumulado de toda la naturaleza, como lo hablábamos con los chamanes, ¿no? En la, que les comentaba, de poder comunicarse con todo lo no humano. Entonces, bueno, supuestamente Maya Deren rompió ese pacto. Hay una película de ella en Haití y después murió. También, obviamente, Ana Mendieta, ¿no? Con todas estas ritualidades que también retoma, donde está su cuerpo, donde su cuerpo se integra con la naturaleza, ¿no? También me recuerda, en parte, algo más pop, ¿no? Esta película Shooter, que es de este fotógrafo que, ahora les paso el link si quieren, lo acabo de encontrar, que Sí. está en Japón y que es de Estados Unidos, va a estudiar a Japón, se regresa a Estados Unidos, después consigue regresar a Japón y empieza a aparecer una entidad en sus fotografías. Y entonces no sabe, piensa que es algo velado, pero empieza a aparecérsele un fantasma. Y no cuento más porque si no se acabó el chiste de la película, ¿no? Pero está interesante. Obviamente, con todas estas referencias de breve historia del error fotográfico, el libro, hay todo un capítulo sobre estas entidades, ¿no? Que hablan de todas estas apariciones que hay en el siglo XIX y principios del XX en las fotografías, estas apariciones fantasmagóricas, ¿no? Y todo el espiritismo y la energía, y etcétera, etcétera, ¿no? Que nos sirve. Pero también aquí, si es que Mónica se avienta, me gustaría que Mónica, que también hace una serie fotográfica encarnando a su abuela, a ver si nos quiere comentar
de tu proceso, a ver si se anima. Y bueno, creo que la exploración que haces a nivel desde el collage, el dibujo, la cianotipia, la IA, está muy, o sea, se va integrando, va derivando en varias formas, nada más, y creo que eso lo estás logrando con la imagen, por ejemplo, que mandaste para el cartel o en algunos momentos, realmente integrarla a ti, a tu universo, que no se vea, que eso es una lucha con la IA que de repente se vuelve como imagen de banco de imágenes, ¿no? A mí me sucede mucho, ¿no? Entonces tienes que estar luchando para llevarlo hacia tu universo. Ah, y ahí se me estaba olvidando. Y otra forma interesante podría ser como un recetario. ¿Qué sucedería si de repente cada personaje tuviera como un recetario de una fórmula mágica? Y eso, me gusta mucho esta imagen que tienes de la mano con una de las últimas, con esta cuestión de cristal, como un acto performático de magia. Entonces, ¿qué Ujú, sucedería si, no, pues te viniera el instructivo de los elementos que necesitas para crear esta magia, ¿no? Eh, y entonces en este recetario podríamos ir descubriendo a cada una de estas antepasados que se van encarnando. Ahí voy, Misael. Y ahí me liga también esto que dices muchas veces que lo repetiste, de la muerte de un familiar. Y recuerdo Mashimón, o San Simón, pero Mashimón en Guatemala, en la cultura maya, se supone que es este santo que es el gran abuelo, según el Popol Vuh, que es el que cuida a las personas, ¿no? O sea, los dioses crearon a la tierra y después crearon a Mashimón o el gran abuelo para cuidarnos a nosotros. Pero en la cultura judeocristiana se le ve con mucho miedo porque es un santo supuestamente muy milagroso, pero que se cobra con la vida de un ser querido, ¿no? ujú, Entonces, en Chiapas le tienen un pavor tremendo a Mashimón, ¿no? Mientras que a unos pocos kilómetros en Guatemala le tienen una gran veneración, o sea, lo veneran, ¿no? En todos los pueblos. Entonces, también esta cuestión de este poder de espiritista, de esta genealogía de mujeres empoderadas, con estas opciones de poder manejar la energía y el tiempo, y que se está cobrando por generaciones con la vida de alguien. Ahí podrías también construir toda esta historia, ¿no? De este cambio de batuta, de este poder de manejar el tiempo y la energía, ¿no? Y las consecuencias que tiene esto mismo, ¿no? Y bueno, ahí nos dan muchas tela de donde poder ir investigando, pero creo que ahí hay muchos caminos. También me gustaron las cianotipias que presentaste porque ahí tiene como cosas como dibujadas. ujú, Mira que las cianotipias a mí me cuesta trabajo porque es igual que la IA, de repente se ven todas iguales, ¿no? ujú, Entonces hay que ver cómo, igual que la IA y esas experimentaciones, llevarlo a tu propio universo y que se vea que es tuyo, ¿no? ujú. Como la imagen que mandaste para el cartel, yo dije, mira, está muy interesante. Estos objetos, ¿no? Está fantasmagórico, pero bueno, esa es parte de la exploración. Haz mi ser. No sé si... No, no lo escuchamos. Yo tuve que apuntar todo lo que quiero comentar, así para ser muy concreto. Uno, puse en el chat la referencia de un libro que se llama Fantasmagoria, de Ujú, Marina Barr. Ella es una investigadora, creo que inglesa. Entonces hizo una compilación bien interesante, donde cada capítulo habla acerca de una manifestación, digamos, religiosa o espiritual o mitológica, y su relación con la imagen. Específicamente, entonces, hay un capítulo sobre fenómenos ópticos, hay un capítulo sobre la nube, hay un capítulo sobre la linterna mágica, hay un capítulo sobre así un montón de cosas, ¿no? Entonces, quizás te puede interesar. Perdón. Y para ser muy claro, muy breve. Creo que también parte importante del proyecto, lo interesante del proyecto es que además da para mucho y da para muchas
con muchas salidas. A mí me gustó cuando, de manera intencional o no, no lo sé, hablaste de la transmutación, pero justo al lado estaba una imagen hecha en clorofilotipia, una impresión en hojas, ¿no? Entonces creo que por ahí también puede ser interesante intentar ver cómo puedes mover, cómo puedes generar el concepto de la transmutación y entendiendo esto con el transfer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí también puede ser, esa puede ser, no si la narrativa, pero ciertamente sí una propuesta de estrategia, ¿no? Porque finalmente es lo que está generando ni siquiera ya una transferencia, ¿no? Porque ya imprimir en una hoja que está muriendo es otra cosa completamente distinta. Sí. Ese. Eh, Otra cosa nada más, en Midjourney, si trabajas con Midjourney, hay una opción para hacer blend. Blend es Sí, la uso. sirve perfecto, Sí. sirve perfecto para poder integrar imágenes que ya te genera la IA con Ujú. tu propia estética y tus propias imágenes, ¿no? Igual te hace cosas que se le pega la gana, cosas completamente distintas, pero es una buena manera para integrar la estética y la narrativa en eso. Eh, Así como comentaba también Bruno lo del recetario, yo podría sugerirte que busques el concepto de grimorio. Los Ok. grimorios, los grimorios eran como libros que albergaban conocimientos mágicos, espirituales, etcétera. Y grimorio además viene del francés grimoire, que es gramática, que es la base para la palabra gramática. Yo alguna vez hice un proyecto que se llama Grimorio, es una cosa completamente distinta, muy arbitraria, y aquí luego les cuento, pero a lo que veo es que cheques el concepto de Grimorio, incluso cuando veas las piezas, seguro te va a interesar, porque es una cosa muy medieval también, ¿no? Y finalmente, con toda esta cuestión, hablaba acerca de cómo traer al mundo terrenal estas cuestiones de las imágenes espirituales. Ujú. También en el libro de Fantasmagoria, Marina Warner menciona acerca de la linterna mágica. La linterna mágica, si saben o no saben, es dispositivo precinematográfico, prefotográfico, que es básicamente un proyector. Primero era con vela, luego con luz eléctrica, que es básicamente un proyector con unas diapositivas que son unas placas de vidrio pintadas a mano. Entonces, se hacían antes, en final de 1800, de 1800, se hacían como espectáculos de cine, pero eran de linterna mágica, que eran básicamente las imágenes fijas, con pianos, etcétera, etcétera, proyectadas con este dispositivo. Eso, y también otra cosa, algo es que la linterna mágica se usaba también como una manera para traer el mundo espiritual al mundo terrenal. Y otro concepto que te puede interesar muchísimo, porque además es una manifestación y es una técnica que se da justamente en la Inglaterra victoriana, por ahí, 1800 y algo, es el fantasma de Pepper. Ok. El fantasma de Pepper es una técnica de proyección en la cual puedes hacer. ¿Se han visto de repente esas cosas que son como se pone de moda que un artista, hay un concierto de un artista que ya falleció, ¿no? Entonces está en vivo, el escenario está en vivo y está el artista proyectado en vivo, ¿no? Y que es una imagen, claro, es una imagen generada por computadora, pero usan un fantasma de Pepper, que es un juego de espejos, a un espejo y un vidrio inclinado para hacer parecer que está ahí colocada, Ujú. ¿no? Entonces es un juego de óptica, pero si buscas el término, y es súper sencillo, hay una persona en Instagram, ahorita lo busco, no lo puedo descubrir ahorita, que se dedica a hacer fantasma de Peppers de maneras muy sencillas y es súper fácil. Una tableta, por ejemplo, una pecera boca abajo, pecera de vidrio, y un pedacito de acetato. Y ya. Ah, sí he visto. Wow, claro. Me encanta. Muchísimas gracias. Porque claro, en mi cerebro era como, ¿cómo logro traer al mundo real esto? Me estás dando unas herramientas increíbles. Muchas gracias. Me gusta. Me encanta, gracias. Ahí me faltó comentar, los delfines rosas del Amazonas, cuenta la leyenda que en las noches se transforman en mujeres hermosas y van a los poblados y se llevan a los hombres y desaparecen en las aguas del Amazonas, ¿no? Entonces es un poco, me recordó a los cocodrilos que tienes ahí, ¿no? De estas mujeres que se transforman, que en realidad es la materia se transforma, ¿no? En otra, o a la bruja, el guapango de la bruja, ¿no? Que el origen es de que, si recuerdas el guapango de la bruja, de te voy a, Sí, sí. ¿no? Me puse a buscar la referencia
y está increíble la referencia porque dice que hay un chico que realmente le gusta, pero que no se lo come porque pues, lo mata, ¿no? Cuando es bruja, pero él quiere con ella y entonces la corteja, la corteja, la corteja y ella lo batea para no matarlo cuando es bruja y entonces que hasta que acepta, pero ella para contenerse y no absorber toda su energía, se como implota, entonces se quema su casa que está enfrente del río, ¿no? Muy, muy bella también esa leyenda. Pero nada, ahí puse las referencias que puso Misael en el chat también Ok. del grupo. No sé si alguien más quiere comentar sobre el trabajo. Por ejemplo, a ver, conejo, ya aventando a conejo. Un conejo ya se dice que está resfriado. Está resfriado, que no sea COVID, es como sentirse mal sin flow. Ya con COVID es con flow, así ya estás como más acá. Bueno, no sé, Alejandra, si quieres agregar algo más. No, pues nada, muchas gracias. Siempre es muy hermoso presentar, poner orden y me gustó mucho ahorita hacer esa retrospectiva de en dónde empecé, o sea, porque todo esto que les mostré al principio como que lo tenía más o menos olvidado y es muy hermoso regresar, ¿no? Como que siento que el proceso es muy esta danza de ir para adelante, a veces vas para atrás, vas rescatando cosas, entonces fue muy bello como proceso, ver el propio proceso. Ok. Yo estoy poniendo lo que nos puso Michelle en el chat. Ahí está. Ujú. Listo. Entonces, si no tenemos más comentarios, yo creo que podemos ir cerrando y es agradecerles pues todo su tiempo y esfuerzo en eh, pues presentación, tanto de Alejandra, Gerardo, Tere, que yo creo que yo creo que es muy importante estos procesos de ordenar las ideas, como decía Alejandra, y de hacer una revisión, porque también nos obliga a decir, ok, ¿hacia dónde estoy yendo? Porque si no, uno produce, produce, produce y te empiezas a perder hacia dónde estás dirigiéndote, ¿no? Tal vez te puedes perder más ordenando, pero ya sabes que hay 500 caminos, ¿no? Nada, ya no sabes que es infinito, ¿no? Ah, bueno, tengo 500 caminos, está bien, ¿no? Entonces, pues nada, gracias Alejandra, yo creo que espero sigamos viendo estos trabajos Ujú. y los sigas compartiendo. Y nada, nos vemos, si les parece bien, la próxima semana con otros 3 trabajos y pues seguimos por el chat comentando de todos los procesos en los que estamos. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. A ti, Alejandra. Un abrazo, pásenla bien. Voy a dejar de grabar.